Hola, estamos hoy en los retos de la política con Guillermina Seri, quien es profesora de ciencia política de Union College. Union College es un colegio de artes liberales en el norte del estado de Nueva York, cerca de Albany. Guillermina lleva ahí ya unos años. Ella hizo su doctorado en Florida y antes su maestría en Flaxo, en Buenos Aires. Guillermina, lo primero es darte las gracias por acompañarnos en este programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca. Mil gracias por tu apoyo y por darnos unos minutos de tu tiempo. Muchísimas gracias a vos, Manuel, a ustedes por la invitación y es un honor. Así que, bueno, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar acá y gracias. Bueno, pues como sabes, vamos a hablar de los retos de la política. ¿Cuáles son, en tu opinión, los retos de la política hoy? Bueno, a ver, comparto lo que estoy pensando y gracias por la pregunta que me hizo pensar mucho. A ver, estas son las cosas como las veo. Veo como tres cosas principales que están interrelacionadas. Por un lado, no quiero exagerar, pero en algún sentido creo que quizás por primera vez estamos viendo la gravedad de series todas, de crisis muy complejas que se están como acumulando, ¿no? A una velocidad que parece medio sin precedentes. Entonces, ese es como obviamente el desafío más grande para la política y para la política democrática en especial. En relación con eso, y esto me tiene obsesionada, es los tiempos, ¿no? El timing, la temporalidad de la política normal. Es decir, estamos viendo cómo se aceleran las crisis climáticas, las crisis relacionadas con las pandemias, y los expertos dicen que esta es la primera pandemia y que deberíamos esperar nuevas, y esta pandemia no ha terminado. Con todo tenemos una guerra que no la esperábamos hace 3 meses, es decir, es una complejidad impresionante, y en medio de todo eso los tiempos de la política, los tiempos de las elecciones, los tiempos de construir política, de desarrollar, pareciera que no fueran capaces de como catch up o de responder a la urgencia de todas estas crisis. Y en ese sentido, como que una cosa en la que estaba pensando es, bueno, ¿cuál es nuestro rol en la ciencia política y cuáles son nuestras posibilidades y qué es lo que nosotros deberíamos hacer en este momento, ¿no? Como a veces creo que muchos nos estamos preguntando, porque son cuestiones que vengo conversando también con colegas. Uno está en el aula haciendo este pequeño trabajo que debe ser pequeño y que es muy artesanal, mientras las crisis se suman y, digamos, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo? ¿Deberíamos estar todos en Twitter? ¿Qué deberíamos hacer? Entonces, por un lado, quiero brevemente caracterizar las tres y tratar de pensar en dónde estamos. Por un lado, están esto, como dije, las crisis complejas que se acumulan y aceleran, ¿no? Entonces, el cambio climático, la pandemia, pero además pobreza, precariedad, abandono por parte de los estados, que ha sido realmente increíble. Que ha quedado expuesto el abandono de grandes masas de la población por parte de los estados, con las muertes por la pandemia, que ahora, por ejemplo, hay un artículo de Lancet de hace unos días, del 10 de marzo, y otros artículos que muestran, contando lo que se llama excess death, que serían las muertes, ¿cómo se dice excess death? O sea, las muertes que no se explican, que no son estadísticamente significativas. Sí, el exceso de la mortalidad, ¿no? Exacto, sí. El exceso de la mortalidad en 200 países, entre el 2000, desde que empezó la pandemia, se calcula que puede ser entre 18 y 22 millones, que es mucho más de lo que oficialmente se reconoce. En medio de eso estamos viendo una guerra espantosa y la amenaza de armas nucleares, cosas que parecían, ¿no?, de películas de James Bond, las tenemos de nuevo y es muy difícil saber cómo reaccionar. Y más estructuralmente, estaba mirando el último informe del World Economic Forum, de su estudio de riesgos globales, y entonces los expertos identifican como la amenaza global más importante es
el cambio climático. Y en relación con eso, el aumento de desastres naturales, la extinción de las especies que se está acelerando, la disminución de la confianza y la cooperación y la cohesión social, la escasez de alimentos, costo de bienes esenciales y energía, nuevas enfermedades. Todas estas son cosas que ellos listan como los principales riesgos. El agotamiento de los recursos naturales, incremento de la deuda personal y de los países, crisis en materia de salud y salud mental, desesperanza entre los jóvenes, migración climática forzada, conflicto entre bloques y estados, que cuando salió este informe parecía todavía virtual y ahora lo estamos viendo, potencial colapso de estados y rechazo de la ciencia. Entonces, los expertos nos dicen que para evitar una catástrofe climática, en 3 décadas, en menos de 3 décadas, deberíamos ya habernos movido hacia un sistema energético con 0 emisiones, hacia una relación sustentable con la biosfera y el planeta, y lograr que la agricultura vuelva a absorber dióxido de carbono, porque está dejando de hacerlo. Entonces, estas medidas demandan restaurar la confianza y expectativas entre la población, pero esto no estaría pasando, y esto se liga a las condiciones y los tiempos de la política normal, ¿verdad? Pues las respuestas se complican, como que hemos visto. Yo siempre di por sentado que por lo menos gobiernos como los de Estados Unidos, que gastan cientos de miles de millones de dólares cada año en seguridad, siempre asumí que en caso de una pandemia íbamos a estar cubiertos, y no, o sea que aún los estados que más recursos tienen mostraron sus flancos absolutamente débiles en términos de preparación. Entonces, la falta de preparación de los gobiernos quedó manifestado durante la pandemia. Los gobiernos están subordinados estructuralmente a los intereses de las corporaciones, a sus propios intereses económicos, sus compañías, y también todo esto tiene lugar en el marco de una crisis de la democracia, ¿no? Porque hace pocos días estaba leyendo el último informe de variedades de democracia, Varieties of Democracy, donde ya el avance de lo que ellos llaman autocratización se está consolidando, ya no es una amenaza, ya se está consolidando. El año pasado, por primera vez desde los 70, hubo 5 golpes de estado militares, lo cual de nuevo parecía un mal recuerdo. Y por otro lado, digamos, entonces las democracias están siendo degradadas en medio de esta crisis, digamos, el crecimiento de figuras de extrema derecha como Bolsonaro, pero también que son abiertamente fascistas, pero también otras como, por ejemplo, hablo de Latinoamérica, pero podemos hablar de todo el mundo, otras como, no sé, Javier Milei en Argentina, que se presentan como libertarios, y que hablan de libertad, pero que tienen fuertes vínculos con grupos que vienen de la última dictadura militar. Entonces, en medio de esas amenazas, por otro lado vemos que la política democrática está como las políticas normales están como atrapadas en estos intereses corporativos, y los gobiernos banalizan la crisis y banalizan las voces de los activistas. Y entonces acá en Estados Unidos se usa el término gaslighting, que viene de una película donde hay un esposo que le inventa una realidad paralela a la mujer y la hace creer que está loca, digamos, es como una forma de manipulación donde se nos hace creer a los que estamos preocupados por estas crisis que estamos exagerando, o que estamos locos. Entonces, el Estado, los políticos, las instituciones, los medios, toman esta actitud frente a la gravedad de las crisis. Entonces, en lo personal, yo siempre trabajé, digamos, como argentina, no solo siempre estuve obsesionada generacionalmente también por las consecuencias a largo plazo, la memoria y el impacto del terrorismo de Estado, y la continuación de la represión estatal y los abusos estatales en democracia. Entonces, más allá de lo horroroso que es, o sea, yo trabajo sobre policía, sigo trabajando, y abusos estatales, más allá de lo horroroso que es de ver que incluso democracias continúan deteniendo ilegítimamente, torturando, asesinando a sus ciudadanos, hay otra dimensión ahora, y es que muchos de esos ciudadanos
tienen cosas para decirnos con respecto a estas crisis. O sea, pensaba Berta Cáceres en Honduras, por ejemplo, o sea, Sí. hay cientos de activistas, de defensores de derechos y defensores de la naturaleza y del medio ambiente que son asesinados, y América Latina está, como sabes, tiene el mayor número de estos casos cada año, ¿no? Entonces, además de las violaciones, de lo horroroso de estas violaciones en lo que respecta a los derechos y a las condiciones de la democracia, lo que esta gente tiene para compartir, tanto en cuanto al conocimiento de los problemas como alternativas, también es eliminado. Entonces, en estas condiciones, ¿qué es lo que nosotros como politólogos debemos hacer? ¿Cuál es nuestro rol? No tengo una respuesta. Te cuento dos cosas en las que estoy pensando nada más y quiero escuchar lo que vos pensás. O sea, nosotros tenemos mucho para ofrecer. Nosotros hace cientos de años que nos dedicamos a estudiar instituciones y el poder, pero a la vez, por un lado, como ya dije con respecto a la política en general, veo el problema de las temporalidades, los tiempos. El tiempo nada más que nos lleva a escribir un artículo, mandarlo a publicar, el referato, o sea, lleva años, y después que se difunda, digamos, incluso la gente que adopta el rol de intelectual público, no es tan sencillo, son demonizados, digamos, ¿cómo hacemos para acordar ciertos consensos, construir, digamos, conocimiento sólido y compartirlo? Y por otro lado, el problema que veo es, y esto sí ya tiene que ver con nuestra complicidad como disciplina en lo peor de esta crisis, en cuanto a lo político, hay una visión nihilista en nuestra disciplina que se ha naturalizado y que pasa por realismo, pero que es una visión absolutamente patológica de la condición humana y de las posibilidades de la política, y que parte de una identificación absoluta con el Estado Nacional, que puede ser una de las víctimas de esta misma crisis. Pero entonces, digamos, que es la identificación con la perspectiva del Estado, con el Leviatán, que presenta la condición humana como inherentemente malvada o digamos, o egoísta, digamos, y como, sí, como malvada, y que cree o que asume como natural la situación hobbesiana de guerra de todos contra todos, y la naturaliza. Y en estas condiciones, con las crisis que estamos comenzando a atravesar, esto es suicida, porque la crisis requiere cooperación, la crisis requiere, si vamos a poder salir de esto, requiere confianza y cooperación. Entonces, esta es mi preocupación central, en definitiva, como alguien de ciencia política. ¿Qué hacemos con estas narrativas? Entonces, lo último que tengo para decir, y te dejo hablar, perdón por lo que mucho, pero Marshall Salins, un antropólogo de la Universidad de Chicago que falleció ya, pero él escribió sobre esto y le llama, como que dice que esta visión perversa y equivocada de la condición humana es distintiva de una cierta versión de la tradición occidental de la cual debemos deshacernos si queremos sobrevivir. En eso estoy. Qué bien, Guillermina, te agradezco muchísimo. Yo creo que es muy lúcido lo que has dicho y muy preocupante, que debe hacernos meditar, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo que tenemos esta visión, que tenemos este legado también. Tú has hablado de Hobbes, yo incluso iría 100 años antes de Maquiavelo, ¿no? De esta maldad, ¿no? inherente al ser humano, ¿no? Y que por consiguiente pues, nos hace vivir siempre en tiempos de penumbra, ¿no? En tiempos, también robo una expresión de Hannah Arendt, ¿no? Pero para complicarte todavía más tu análisis, Sí. porque hay algo que no has dicho en tu intervención, pero que está detrás, evidentemente, no solo de tus palabras, sino de tu quehacer cotidiano, ¿no? Son las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, cómo hemos cambiado como sociedad en los últimos, pongamos, en lo que llevamos de siglo, cómo se ha acelerado todo, a propósito también de los tiempos, cómo también vivimos en una economía de lo prescindible, y también cómo
nos hemos aislado más, o sea, nos hemos individualizado más pues a través de los distintos mecanismos de comunicación, ¿no? También y de información, y que estos mecanismos además, como también bien sabemos, pues se han agudizado en los 2 últimos años, ¿no? Entonces, ¿cómo esto lo interpretas tú? Precisamente además desde un campus universitario norteamericano, un campus pequeño, en una zona relativamente, iba a decir relativamente rural, pero no es la urbanidad de las grandes ciudades. ¿Cómo tú has vivido esta experiencia en estos 2 años de pandemia y cómo has visto este surgimiento de las redes sociales, este supuesto empoderamiento que tenemos, ¿no? Hablábamos cómo se nos cancelan los congresos, ¿no? Cómo todo se hace virtual, todo se hace a través de plataformas como la que estamos haciendo esta entrevista. Sí, no, es una excelente pregunta y es un excelente problema, y es también complejo porque el tema es que además estas cosas parecen ser parte de las mismas raíces en términos de problemas. Pero digamos, por un lado, la tecnología que nos permitió comunicarnos durante la pandemia, que en ese sentido se sintió como una bendición porque estábamos aislados en nuestras casas y pudimos seguir trabajando y comunicándonos y enseñando, pero esa tecnología es parte de la crisis climática que llevó también, y de la crisis digamos, del capitalismo neoliberal y de todos los movimientos de personas en el 2019. Más de la mitad de la humanidad tomó aviones, digamos, la aceleración del movimiento de personas también complicó esto. Entonces, esas mismas, como que lo que aparece como la solución también es parte del problema. O sea, por un lado, es fantástico que podamos estar haciendo esto sin que yo tenga que ir a Salamanca en el momento en que una nueva ola de COVID está desarrollándose. Por otro lado, es verdad que hemos quedado como individuos, como átomos aislados en nuestras oficinas, en nuestras casas, y si bien aquí hay toda una celebración de la vuelta a lo normal, pero esto no es así, es muy complicado volver a lo normal porque la gente se contagia y se enferma. Entonces, por un lado está el factor democrático. Yo soy ambivalente con respecto a esto, porque por un lado sí, las nuevas tecnologías son maravillosas y nos han permitido conectarnos con gentes y con perspectivas que de otro modo jamás nos hubiéramos conectado. Pero por otro lado, como vos me estabas diciendo, nuestros encuentros donde nos sentamos a tomar un vino y a charlar por horas y nos hacemos amigos y discutimos, estas cosas no están siendo posibles. Y se pierden formas primales digamos, se pierden formas, no sé cómo llamarlas, como humanas de comunicación, que son reemplazadas a través de tecnología, y la tecnología no es lo mismo. Por otro lado, me haces acordar a lo que dice el informe este de Varese Democracy, que hablan de polarización tóxica y cómo la polarización tóxica está siendo alimentada por el uso por los medios de comunicación y los medios y las redes sociales, y cómo la comunicación tóxica, que es cuando la gente se termina odiando y ya no se habla más y se dividen los grupos, o sea, porque ellos distinguen, bueno, una cosa es la polarización, digamos, el antagonismo puede ser muy saludable, como sabemos, el debate, pero la polarización tóxica es cuando la gente se demoniza y no se habla más y se convierten en enemigos, como estas formas de polarización tóxica están dominando en más de 40, creo que 44, 45 democracias. Entonces es un problema muy serio, y es un problema muy serio si lo que tenemos enfrente es que buscar nuevas formas de colaborar y cooperar. Y no sé, o sea, pero por eso creo que estos son los desafíos, y pensar en esto, en cómo hacerlo, como que precede a la especialidad que cada uno tenga dentro de la disciplina. Totalmente de acuerdo. Y de esto deberíamos ocuparnos, deberíamos hacer paneles, y digamos, ya hay, obvio, pero más y más y más, porque si no podemos acordar en cómo comunicarnos entre nosotros, tampoco vamos a poder desarrollar estrategias para servir al público y comunicarlas. Sí, de acuerdo. Bajando más digamos, Sí. a la calle, al piso, ¿no? Hay 2 temas que quiero comentarte. Uno tiene que ver con tu trabajo, que has dicho antes muy bien, a propósito de
lo que supone violencia estatal, lo que supone violaciones de derechos humanos, lo que supone, digamos, por un lado, lo que podríamos denominar el descontrol de la violencia, del monopolio de la violencia legítima por parte de los estados, ¿no? en mafias, etcétera, pero también a veces un monopolio absurdo, brutal de esa violencia de los estados, ¿no? ¿Cómo va tu línea de investigación y qué temas puedes plantear para una audiencia que es muy variopinta y que puede haber desde personas que van a hacer su doctorado o que tienen algunas líneas de investigación que pueden ser similares a las tuyas? Excelente pregunta, muchas gracias. Por un lado, estoy trabajando en varias cosas, pero estoy terminando con una colega un artículo, digamos, defendiendo una vez más la necesidad de que los politólogos nos ocupemos de la policía y de las formas discrecionales de gobierno. Entonces, yo dediqué mi disertación a la discrecionalidad policial y al poder policial, no porque nunca me hayan interesado cuestiones criminológicas, sino porque fui viendo como Argentina, además, primero, en el día a día, cómo las violaciones de derechos humanos y las aberraciones que habían ocurrido durante la dictadura seguían ocurriendo marginalmente a través del poder policial. Entonces, y después me empecé a dar cuenta que eran otros países también, pero cuando empecé con esto, aquí en Estados Unidos, entre los colegas no se podía hablar de esto. Entonces, y ahora lo que pasa en ciencia política y en la teoría política es que cuando hay un gran escándalo, entonces como que la gente se ocupa, y ahí salen issues y salen libros, pero después la gente se va a otro lugar, y el enfoque que se le da sigue teniendo que ver, y este para mí es un problema central, que es, se sigue percibiendo a las fuerzas de seguridad y a la policía como un instrumento de lo que aquí se llama law enforcement, ¿no? de preservación de la ley, sin ver la especificidad de esta forma de gobierno que no está realmente sujeta a la ley, sino que es fundamentalmente discrecional y se maneja con códigos más bien administrativos. Entonces, creo que es esencial para poder entender, porque si no, no podemos entender, hacemos un montón de trabajo para que se reconozcan derechos, para preservar los derechos, pero en el encuentro con un policía o con un agente de seguridad del Estado, esos derechos desaparecen, o sea, digamos, no es que tienen discrecionalidad absoluta, pero pueden ejercer discrecionalidad que en ese momento, en el uno a uno, en el mano a mano, digamos, es absoluta. Entonces, estudiar cómo funcionan estos mecanismos y cómo es que incluso los estados democráticos pueden como evadir los mecanismos regulatorios de los derechos y las protecciones a través de estas prácticas sigue siendo esencial y necesita ser una agenda dentro de la disciplina, una agenda consistente, permanente, no una cosa de la que nos ocupamos porque hay un gran escándalo. Porque si no, todo el progreso que hacemos en materia de derechos, de igualdad, de reconocimiento, queda como, no anulado, pero sí anulado en casos concretos, como los de los censores de la tierra. Entonces, esto por un lado, creo que es esencial que más gente se dedique a estudiar esto, y no apurarnos tanto con las soluciones, porque es un problema muy complejo. En última instancia, este es un momento donde nos encontramos con el corazón de Leviatán, digamos, con el poder del Estado casi en estado puro. Entonces no es tan sencillo, esta urgencia que entiende que es legítima de, bueno, ¿cuál es la mejor reforma policial? Está bien, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no hay una receta, es complejo y necesita mucho más estudio. Esto es lo que diría. ¿Y puedes ofrecer un par de casos, ilustrar lo que estás diciendo con un par de ejemplos de América Latina, si es posible? Bueno, en América Latina, bueno, yo estudié, más que nada me concentré en Argentina por una cuestión de hacer un estudio de caso, pero por ejemplo, una de las cosas que en Argentina las violaciones de derechos humanos y los abusos han continuado por parte de la policía, continúan durante la pandemia, y Argentina no es una excepción, digamos, esto pasó en muchos países donde hubo, digamos, países que hicieron cuarentenas y restringieron la circulación, que son medidas legítimas de epidemiología, digamos,
pero el tema es que en la medida en que las restricciones quedaron en manos de la policía para implementar, se abrieron espacios y oportunidades para más abusos, y estos ocurrieron. Hay una organización en Argentina que existe desde del 95, que se llama CORREPI, que es la Coordinadora contra la Represión Estatal e Institucional, y ellos se especializaron precisamente en violaciones de derechos humanos por parte de la policía y de las fuerzas de seguridad, y sus estudios durante la pandemia muestran que, digamos, el fusilamiento extrajudicial por parte del Estado dentro de la pandemia se volvió en la forma más importante en que el Estado toma vidas o quita la vida de los argentinos. Sí. Entonces, esto sigue siendo absolutamente grave. La pandemia y estas crisis y las medidas de emergencia que acompañan, con las que los estados tienden a acompañar las crisis, generan más oportunidades para abuso estatal. Entonces, lo complejo para mí acá es que, por ejemplo, cuando uno ve lo que está pasando en Brasil, no solo como que los abusos, y esto no solo de nuevo Brasil, pero los abusos en algún punto se han hecho evidentes, la gente sabe, pero los estados los banalizan y los reivindican. Y entonces cuando sale el movimiento Black Lives Matter, que es súper importante en los Estados Unidos, fueron las movilizaciones más grandes, algunos dicen de la historia, con 26 millones de personas que se movilizaron en 3 meses a las calles en medio de una pandemia, pero luego el Estado y los medios lo banalizan. Entonces aparece el Blue Lives Matter, y esto parece como si fuera una perspectiva, como tu opinión. Entonces, ese es el problema, y vuelve a tu pregunta sobre el actuar de los medios y las redes sociales. Hay algo medio perverso, donde tenemos más información que nunca, los casos se saben sobre los abusos, pero luego se banaliza, se naturaliza, y hay ciertos medios y ciertos agentes de gobierno que o bien victimizan a los perpetrators, a los agentes de esta violencia, o bien, y esto sí lo he visto en Argentina y me preocupa como mecanismo discursivo y político, es como un juego de jurisdicciones, donde, sí, eso sucedió, pero no fue en nuestra jurisdicción. Eso es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o eso es el gobierno de la provincia X. Y es, ok, esto puede funcionar en términos electorales, pero están evadiendo el problema. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Sí, es correcto. Pero, o sea, las condiciones no han mejorado. Las condiciones desafortunadamente no han mejorado, y por eso es que lo que decía antes sobre apurarse a vender o a comprar modelos de reforma no me parece prudente. Me parece que hay que explorar más, porque desde la dinámica política electoral, lo que los políticos necesitan cuando hay una crisis es un modelo para implementar. Entonces dicen que están implementando, sea Broken Windows, o sea lo que sea, o el modelo de Barcelona, o el modelo de... Pero los modelos no responden, estos modelos son como cosas que se compran literalmente, y no responden al problema de fondo. El problema de fondo es más estructural. Entonces, lo trágico es que estos fusilamientos extrajudiciales, estos abusos continúan, y las democracias latinoamericanas no han hecho un buen trabajo en eliminarlos o reducirlos. Y admitir eso sería muy importante, más allá del partido político. Claro, cuando tú estabas hablando, estaba pensando, por ejemplo, en el gran problema que tiene el presente gobierno chileno, el gobierno de Boric, a propósito de la violencia de los carabineros, ¿no? O sea, exacto. Y yo creo que sí, es evidente que como disciplina tenemos ahí un enorme reto, porque además caemos eso, tú lo has dicho muy bien, ¿no? En la venta de paquetes, ¿no? Exacto. Paquetes también en una lógica muy de consumo, ¿no? En el que se vende un determinado modelo sin profundos estudios, es evidente. Mientras que si no logramos que se transformen las prácticas concretas, no hay modelo que sirva. Y hasta ahora los modelos, y ahí es donde viene nuestro rol como politólogos, digamos, y como digamos, estudiantes de lo social y del poder, hasta que no se comprenda exactamente cómo es la dinámica de estos abusos y de este poder, ningún modelo va a poder proveer
verdaderas respuestas. No digo que no, hay cosas que sirven, obvio, pero se entiende lo que digo. Sí. Pero ningún modelo, comprar ningún modelo no va a resolver esto, y más estudios necesarios. O sea, puedo pensar en datos, pero esta es la idea, no sé si se entiende. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Guillermina, ya hemos llegado al final. Ok. Esto ha sido más rápido de lo que queríamos. Muchísimas gracias, Guillermina. Seguiremos en contacto. Bueno, y ha sido un placer conversar contigo este rato. muchísimas gracias por la invitación de nuevo, y ha sido un placer, y gracias por la oportunidad también, Manuel. Así que bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Chao, Y chao. suerte. Chao.